Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo. Soy coordinador del curso virtual de atención al paciente con heridas y hoy vamos a ver la clase de atención al paciente con ostomías. En la valoración del paciente con ostomías, especialmente esta clase, vamos a mirar ciertas características que nos van a introducir al tema de ostomías. Vamos a mirar la definición, los tipos de ostomías, las construcciones quirúrgicas de los estomas y vamos a hacer en la última parte una valoración ostomal utilizando el instrumento SACS. Aparte de eso, pues vamos a mirar la atención integral a la persona ostomizada, mirando la preparación preoperatoria y el posoperatorio. En ese orden de ideas, entonces, el objetivo de esta clase será valorar e identificar los diferentes tipos de estomas, educar a la persona ostomizada de acuerdo a cada etapa quirúrgica y usar correctamente los dispositivos para el cuidado de la persona ostomizada. ¿Qué es lo que usted debe conocer como profesional de la salud, como enfermero, en el proceso de atención del paciente con ostomías? Sobre todo, el proceso patológico que afecta al paciente, para que usted sepa si es una ostomía transitoria, si es una ostomía permanente. Aparte de eso, el motivo por el cual el paciente se está haciendo esa ostomía. Es importante que tenga en cuenta que hay patologías que hacen que estos procesos sean, como mencioné ahorita, transitorios. Y eso pues va a cambiar el entorno del paciente en su totalidad. Las necesidades del paciente o qué espera el paciente con una ostomía y sobre todo a aterrizarlo, si se puede el término, a la realidad, porque ellos muchas veces, aunque es una ostomía permanente, piensan que va a ser una cosa de momento y que van a volver muchas veces a su vida normal y esto muchas veces no es normal. Y sobre todo la red de apoyo disponible del entendimiento que tenga el paciente de esto. Hay que hacerle saber que no hay que aislarse del mundo como tal, pues cuando se tiene una ostomía, que es una cosa que pasa mucho, como vamos a ver más adelante. El paciente empieza a hacer popó, empieza a defecar por esa ostomía y se empieza a aislar porque piensa que huele mal, porque piensa que se escucha, ¿cierto? Entonces es importante contextualizarlo en la realidad. En cuanto a las generalidades de las ostomías, como tal la ostomía es una comunicación artificial de un órgano con la pared abdominal realizada quirúrgicamente, ¿sí?, para suplir la vía natural de excreción de la alimentación. Esas ostomías pueden ser urinaria o intestinal. Tenga en cuenta que estas ostomías, como vemos ahorita, tiene muchas formas de hacerlo y hay diferentes tipos de estomas, como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el estoma, entonces, que es la comunicación de ese órgano con la pared abdominal. Tenemos entonces, ¿qué es un estoma? La definición básica de estoma etimológicamente se refiere a una boca o a un orificio. Eso es un estoma y hay diferentes tipos de estoma dependiendo su función. Hay estomas de eliminación, hay estomas de alimentación y casi siempre el estoma recibe el nombre dependiendo del área anatómica que se está exteriorizando, ¿sí? Entonces usted va a ver que vamos a tener pacientes con ileostomías, con ostomías, yayunostomías, etcétera, y va a cambiar entonces la función y el área anatómica. Hay varios tipos de ostomías también dependiendo, entonces hay varios, colostomía sigmoidea, colostomía descendente, colostomía transversa, colostomía ascendente e ileostomía. Cada una con una función y una utilización diferente y obviamente una parte anatómica diferente. Vamos a ver más adelante la función en general de algunas de ellas. Entonces, usted en la bibliografía va a encontrar muchas clasificaciones de estomas. Yo aquí le voy a mencionar algunas. Le recomiendo que lea el texto que se ha dejado en esta unidad para profundizar más sobre este tema. Entonces, de acuerdo a los lugares anatómicos, recibe el nombre del lugar anatómico donde se ubica. A la función vamos a tener entonces de oxigenación, nutrición o eliminación. La forma de construcción quirúrgica, hay colostomía terminal, colostomía de nasa, en bocas de puente cutáneo, con puente cutáneo o colostomía sin puente. O por su forma, entonces va a ser redondo, oval, plano normal y por su permanencia temporal o permanente, cada una con una función específica y obviamente una situación anatómica diferente. Esto de que va a depender de la enfermedad de base del paciente, de la edad del paciente y obviamente de la necesidad del paciente para que lo tenga en cuenta. Entonces vamos a tener cuatro grupos grandes de ostomías: las colostomías, las ileostomías, las urostomías y las ecostomías, ¿sí? En ese orden de ideas
vamos a tener también un grupo adicional o 3 grupos adicionales que son las yeyunostomías, las gastrostomías y las esofagostomías. Voy a mencionar en esta unidad las de principales características de cada una, pero les repito, es bueno que se remita al documento que hay en la unidad para que profundice más sobre este tema, debido a que acá, pues por el tiempo solamente toco algunas características principales. Entonces, el conducto ideal para la ileostomía o la colostomía, dependiendo, eso depende si es adquirido, si es congénita de pronto, ¿cierto? Ano, por un ano imperforado, si es traumática, si es infecciosa o si es neoplásica. Eso va a tener también entonces diferentes conductos dependiendo de las necesidades del paciente. Esa es la indicación. ¿Sí? Sabemos que el paciente con una patología neoplásica pues va a tener diferentes características y diferentes necesidades que un paciente que se la hizo, por ejemplo, por un accidente de tránsito. En cuanto a la construcción quirúrgica, entonces tenemos de doble boca, ¿sí? Que es ascendente, de asa en el transverso, terminal de una sola boca o descendente en el sigmoideo, y de una boca también puede ser en el sigmoideo. Y aquí vemos entonces de doble boca, transverso, sigmoideo, y este es también descendente de sigmoideo y este es sigmoideo. Miren entonces las características de cada una de las construcciones quirúrgicas y de cada una de los estomas, que es diferente. Ahorita miramos la función. Aquí vamos a estar viendo la construcción quirúrgica, que es lo que usted normalmente puede encontrarse en clínica. En cuanto a la construcción quirúrgica, entonces tenemos colostomías e ileostomías. Mire entonces los diferentes sitios donde usted puede tener una colostomía, ¿sí? Y los diferentes sitios donde puede tener pues, una ileostomía, que en este caso será en esta parte. ¿Qué hay que valorar al estoma? Al estoma, muy importante, obviamente esto hay que adicionar la enfermedad de base, le valoramos el color, la altura, el tamaño y la forma, la localización, la construcción, seguimos cerca de una de esas características, el ángulo de drenaje, el efluente, el contorno abdominal y la piel. ¿Sí? Ya aquí no hablamos de exudado, sino de efluente, las características de ese efluente. Y sobre todo, al plan de cuidados que lleve el paciente, dependiendo de su patología de base, habrá que evidenciar el plan de cuidados de la ostomía. Tenga en cuenta que el color, sí, hay diferentes tipos de color dependiendo si el estoma está activo o si está tendiendo a ser necrosado. Lo mismo la altura, se espera que sea 1 centímetro, centímetro y medio más alto que quede por fuera de la piel para que no se vaya a protruir. Vamos a mirar cada una de esas características mucho más adelante cuando estemos hablando de la valoración más en profundidad. En cuanto a la coloración del estoma, hay diferentes tipos de colores como ven acá, desde rojo hasta pasando por negro. Aquí tenemos entonces la ideal, que es la rojita, ¿sí? Un rojo vivo, brillante, como ven acá. De ahí puede pasar aquí como un café oscuro, ¿sí? Mire que ya la perilesión está aquí afectada. Y a lo último pasamos a un estoma que ya está necrosado. Y hay que volver entonces a hacer todo el cambio como tal en esta y volver a llevar al paciente a cirugía. La altura del estoma, mire entonces, aquí vemos dependiendo la parte quirúrgica que hay diferentes alturas. Tenemos la alto perfil, la de normal, la de bajo y la que ya queda a ras. Esta que queda a ras, pues casi siempre hay que volver allá al paciente de cirugía, lo mismo que esa que está retraída. Miren que esta como tal, pues influye directamente en las complicaciones que pueda tener el estoma, lo mismo que si está muy afuera, porque entonces ya nos puede hacer un prolapso. Y en cuanto a la altura del estoma, entonces tenemos un estoma plano, mire que está con la superficie de la piel, un estoma protruido, mire que está como hacia adentro, ¿sí? Y un estoma ya largo, que ya como tal pues tiende a hacer un prolapso y hay que tener cuidado entonces con este. En cuanto al tamaño y la forma, mire que es un tamaño regular, redondo. Aquí tenemos pues una perilesión que está muy afectada, pero después hablamos de eso. Y un irregular que mire que no tiene como una forma definida. Eso también es un problema cada que tenemos un paciente con ostomía, pero vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Para la medición entonces, como ustedes saben, hay diferentes maneras de hacerlo. Lo que se recomienda es que usted tome la forma como tal del sitio, primero que haga la marcación, ¿sí? Se hace el molde con un papel transparente, ¿sí? Se toma esa medición como tal y ya lo último se mide el estoma con la guía de medición y ya usted puede determinar entonces ese tamaño de ese estoma. Lo mismo la localización, hay que definir cada uno de los cuadrantes,
¿sí? Para que se pueda hacer entonces la localización específica y usted sepa entonces qué tipo de estoma se va a hacer. ¿Qué hay que evitar? Que sea una incisión, cerca de una incisión los pliegues, que sea en la línea de cinturón o en una prominencia ósea. Mire, por ejemplo, esas son algunas de las complicaciones de ese estoma. Mire cómo está la piel, mire, ¿sí? El efluente como tiene de quemada la piel, y esto es por una complicación del estómago. El ángulo de drenaje también es muy importante, se trata de que quede centrado de acuerdo a la manecillas del reloj, pero usted también lo puede tener en uno de los cuadrantes como ven acá. Mire que está, si tomamos la manecillas del reloj de acá, ese está en uno de los cuadrantes exteriores. Mire este de acá, ¿cierto? Está en esta parte de acá. Mire este, por ejemplo, está en esta parte de acá, y mire este, por ejemplo, está en esta parte de acá, ¿cierto? Y eso pues va a cambiar también los cuidados cuando usted coloque la barrera de protección del paciente. El efluente es importante que tenga en cuenta que tiene un alto contenido enzimático. El pH casi siempre es muy ácido, por lo cual quema la piel alrededor. El volumen de dependiendo del origen de la ostomía, pues va también a ser diferente, ¿sí? Y dependiendo las funciones que tenga. Entonces hay que tener mucho cuidado, vamos a ver esto más adelante, y la consistencia también del estómago. Los primeros días por lo general es semiblando, pero de esto hablamos un poco más adelante cuando hablemos de las características del estómago como tal. En cuanto a los principios de la colocación del sistema colector, es importante que tengamos en cuenta que la piel debe estar protegida del daño del efluente, ¿sí? Por la acidez que hablamos ahorita, debe estar protegida del trauma, que es una cosa que sucede mucho, sobre todo cuando se coloca a la altura del cinturón. Debe estar protegida de trauma mecánico, y sobre todo se debe proteger de cualquier evento externo, ¿sí? O de productos usados que no correspondan con el uso normal de este paciente, ¿sí? Que muchas veces, me refiero es que muchas veces los pacientes utilizan productos caseros que lo que hacen es dañar mucho más este estómago. Y ya entonces tenemos diferentes características del efluente, sobre todo como ven acá, dependiendo del tipo de ostomía, hay un tipo de efluente, la consistencia del efluente, la frecuencia y la corrosividad. Tenemos entonces que un paciente, por ejemplo, con ileostomía, el tipo de efluente va a ser heces, la consistencia va a ser líquida copiosa, la frecuencia va a ser continua, y tenemos que es demasiado corrosivo, es de los más corrosivos. Y la urostomía, pues el tipo de efluente va a ser orina, la consistencia va a ser líquida y la frecuencia va a ser continua, también es muy corrosivo, y esta es una de las razones por la que más consulta el paciente. Aquí en la tabla, que es la misma que tienen los documentos, pueden mirar entonces la consistencia, el tipo de efluente y la corrosividad de cada uno de los efluentes que van saliendo por cada estoma. Aquí vemos el contorno abdominal. Vemos entonces los sitios que hay que proteger dependiendo del estoma. Mire que hay unos que están macerados, otros que están enrojecidos porque hay un mal manejo del estoma, hay una fístula, ¿sí? O simplemente no se protegió bien esa área, lo que hace entonces que los estomas pues se hipergranulen, o que como tal pues pierdan consistencia, pierdan la forma como tal, y haya que llevar el paciente de nuevo a cirugía por una posible complicación. Hemos visto la definición de ostomía, así como los diferentes tipos de estomas que hay. Tenga en cuenta que cada una de las ostomías o estomas que va a haber acá va a depender de la patología de base del paciente. Además, hemos visto también cada uno de los estomas de acuerdo a su localización y de acuerdo a su función. A esto, en el plan de cuidados, tendrá que sumar la patología de base del paciente, que le va a ayudar a hacer un plan de cuidados mucho más avanzado.